Bueno, no sé qué les parece si arrancamos y en todo caso, después si se suma alguien, bueno, lo vamos incorporando, se va incorporando. Sí. Em, bueno, eh, darles a quienes están acá presentes la bienvenida. Este es un curso. ¿Hay alguien que quiera hablar? Hola. Em, bueno, buenas tardes. Este es el curso que estamos dictando con Eliana. El curso se llama Derechos Humanos en Contextos de Encierro. Y este curso empezó hace un mes y ya vamos por la mitad del curso. Acá presente, bueno, no sé quiénes están presentes, pero el curso está destinado en particular a personas que trabajan en el servicio penitenciario de acá de la provincia de San Luis. Creo que hay algunos o algunas que no son del servicio penitenciario, así que darles la bienvenida y obviamente esta clase va a estar grabada con el objetivo de que puedan, quienes no están hoy presentes, la puedan recurrir a ella para poder seguir en el curso y para poder interiorizarse sobre lo que vamos acá a hablar. Bueno, y presentarles en particular para ya dar inicio. Esta es una clase que es de debate y de poder sacarse dudas. Eso primero quería aclararlo para que no creamos que van a hablar solo quienes están acá presentes, Lucía y Eliana, sino que la idea es que puedan ustedes sacarse todas las dudas que quieran, ya sea activando el micrófono o por mensajito, no hay ningún problema. Bueno, presentarles primero a Eliana, con quien estamos dando este curso. Eliana Pradel es defensora penal acá en la ciudad de Villa Mercedes y también es docente en la Universidad Nacional de San Luis. También tenemos la presencia de Lucía Galaguer. Ella es secretaria de Cámara de la Cámara Federal de Casación Penal y es secretaria del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles y además es coordinadora del área de políticas penitenciarias de la Asociación Pensamiento Penal. Ellas dos, primero Eliana nos va a estar dando una pequeña introducción y después Lucía va a hacer lo suyo más propiamente, a donde ustedes también puedan sacarse, vuelvo a repetir, todas las dudas. La idea es que sea bien interactuada la clase, no que sea un monólogo. Así que bueno, los y las invitamos a eso. Eh, bueno, y Eli, si querés arrancar vos, para después darle espacio ya a Lucía. Bueno, hola a todos y todas. Lucía, muchísimas gracias por hoy compartir este tiempo y este espacio con todas las personas que están eh, compartiendo también con nosotros este curso. La verdad que sabemos que te has hecho este espacio de manera eh, generosa, así que bueno, partimos del agradecimiento en primer lugar. Como dijo Aileen, esta charla o esta clase sincrónica se enmarca dentro del curso que estamos dictando, esta pequeña capacitación que es una introducción a los derechos humanos en contexto de encierro. Y nos pareció importante poder recuperar experiencias de unidades penitenciarias de otras localidades, porque el curso viene hasta este momento bajo una lógica de abordarlo desde una dimensión netamente teórica. Entonces quizás ahora que vamos a iniciar incluso la unidad número 3, esto te lo contamos Lucía, en la unidad número 3 vamos a ver sobre derechos humanos en relación a la violencia institucional. Entonces nos pareció importante que en ese marco previo a iniciar esta unidad pudiéramos
escuchar las experiencias que vos nos vas a contar hoy, porque nos da la sensación de que nos quedamos por ahí muchas veces en esta dimensión netamente teórica. Y entonces cuando nos quedamos en esta dimensión, pareciera ser que los derechos humanos se nos colocan en un horizonte a veces que pareciera ser inalcanzable en nuestros espacios de intervención. Entonces nos pareció importante que pudiéramos avanzar por sobre la visibilización y la denuncia, que es usualmente lo primero que se nos ocurre cuando vemos que hay un contraste entre los espacios en los que intervenimos y ese horizonte que nos proponen los derechos humanos, y poder avanzar de cara a buscar alternativas de acción e intervención que nos permitan hacer posible esa realidad de los derechos humanos en los contextos en los que trabajamos. Lo cual demanda tener un ejercicio creativo que debe partir, y eso es lo que queremos proponer con Ailín, debe partir de conocer al menos las experiencias que vienen transitando en otras, en este caso, unidades penitenciarias de nuestro país, y que nos permita de esa manera poder creativamente pensar cómo es que podemos llegar a tener buenas prácticas entendidas como acciones que procuren mejorar la convivencia, mejorar las condiciones de detención, la salud física y mental, los buenos tratos a las personas privadas de libertad, ¿no? Y entonces que de esta manera, este horizonte que parece cuando leemos las normativas, cuando vemos lo que dice la Corte Interamericana, que es un poco lo que hemos ido viendo a lo largo de todas estas unidades, que pareciera ser que son como horizontes que pueden ser muy lejanos, porque uno en el ámbito en el que tiene que intervenir tiene realidades concretas que se tiene que ocupar en el día a día. Entonces nos pareció muy interesante poder recuperar las experiencias que procuran acercarnos a estas buenas prácticas que de alguna manera empiezan a hacer posible que los derechos humanos se puedan poner en ejercicio en los espacios en los que tenemos que trabajar, y que acá hay personas que están hoy conectadas que trabajan en unidades penitenciarias, y entonces que puedan de alguna manera compartir también las experiencias propias y escuchar lo que Lucía hoy nos va a contar respecto a buenas prácticas que se llevan a cabo en unidades penitenciarias de nuestro país. Así que yo procuro hacer como ese nexo entre lo que hemos venido viendo y lo que ahora Lucía nos va a contar, y te cedo ese micrófono, Lucía, para que vos nos puedas contar sobre estas experiencias. Bueno, ahí se escucha bien, ¿sí, no? Bueno, primero que nada agradecer a ustedes, Eliana, Ailín, la invitación a formar parte de este curso que me parece por demás interesante, fundamental para el trabajo, en resumidas cuentas, para todo lo que vos acabás de decir, Eliana, y así que más que nada eso, agradecer la posibilidad de poder venir a mostrar y a contarles esta buena práctica que les voy a contar hoy, que ya está en varias jurisdicciones, ya está funcionando en varias jurisdicciones, así que agradecer la posibilidad de eso, de poder mostrarles de qué son estos comités de prevención y solución de conflictos que venimos ya sosteniendo y acompañando con la Asociación Pensamiento Penal como ONG, como parte de la sociedad civil en distintas jurisdicciones, como les decía. Así que el agradecimiento es exclusivamente mío. Bueno, lo mismo que decían recién mis compañeras, cuando quieran interrumpirme, tratemos de que esto sea lo más conversado posible, interrúmpanme si ven que voy muy rápido o hay algo
que no lo estoy explicando del todo bien, abran micrófono. Si quieren y si están en condición de abrir cámara, también háganlo, así no nos sentimos tan solas. Yo voy a compartir pantalla porque traje un PowerPoint, un poco como para una guía, ayuda a memoria, para que no sea mi cara hablando todo el tiempo. Lo probamos hace un ratito y funcionaba, así que esperemos que vuelva a ser esa la situación. Ustedes me dirán. Y ahora tengo que presentación. Se ve, ¿no? Perfecto. Gracias. Bueno, el título es La reducción de la violencia en el ámbito carcelario, y estos son los comités de prevención y solución de conflictos que estamos ya implementando, como les decía, en varias jurisdicciones, y le ponemos este título porque eso es a lo que apuntan, ¿no? Estos comités, a reducir la violencia en el ámbito carcelario. La siguiente diapositiva, acá, ahí va. Bueno, este es un cuadro que muestra un poco cómo es que funcionan estos comités, pero previo a contarles eso, les voy a contar un poco brevemente. Los comités tienen una historia, nacen en la mítica cárcel de Batán, en Mar del Plata, cerca de Mar del Plata, a instancias del juez Mario Juliano, que era un juez de Necochea, que es el fundador, además de la Asociación Pensamiento Penal. A Mario Juliano, con otro juez más, con Esteban Viñas y otras personas más, obviamente, en algún momento pensaron en esto de reducir la violencia carcelaria a través de la reducción del uso de los llamados buzones, ¿no? De las celdas de aislamiento. Y empezaron a ver cuáles eran algunas posibles medidas alternativas para reducir el uso de las celdas de aislamiento, el uso de las sanciones disciplinarias. Y se les ocurrió armar estos comités o protocolos de reducción, de prevención y solución de conflictos. ¿Cómo funcionan estos comités de prevención y solución de conflictos? Bueno, ahí está explicado en este cuadro. Sucede un hecho dentro de una unidad penitenciaria, obviamente, o en un contexto carcelario. Sucede un hecho que es susceptible de ser sancionado administrativamente, ser susceptible de una sanción disciplinaria. Una vez que ese hecho sucede, se le pregunta a la persona privada de la libertad si quiere acogerse al protocolo de prevención de conflictos, y si se acoge a ese protocolo, lo que hace es intercambiar la imposición de la sanción por el cumplimiento de una medida reparadora. Ahora voy a ir un poco más, esto es como la explicación así básica, ¿no? Pero ahora voy a ir un poco más a fondo con esto. Lo que quiere decir es que la persona comete un hecho que es susceptible de sanción, y en vez de aplicársele una sanción disciplinaria de las que se conocen, ¿no? Las típicas sanciones disciplinarias que se suceden dentro de una unidad carcelaria, que después, bueno, tienen su trámite judicial y la consecuencia que tienen en la baja de las calificaciones y la consecuencia que tienen después en el acceso a los distintos beneficios de la progresividad. Todo esto no sucede porque la persona lo que hace es intercambiar la aplicación de esa sanción disciplinaria por una medida reparadora. Una vez que la persona cumple la medida reparadora, que por supuesto es por un tiempo, que por supuesto tiene ciertas condiciones, una vez que la persona cumple con la medida reparadora, esa sanción disciplinaria no se aplica. Es decir, se borra del legajo. Es como si no hubiera existido ese hecho, ¿no? Ahí, ese es el funcionamiento. Nosotros decimos que es como una suerte de mini probation, ¿no? Mal dicho. Es como que yo intercambio la sanción por una medida reparadora. Medidas reparadoras, ahora vamos a ver, Eliana recién hablaba de la creatividad, ¿no? Bueno, hay medidas reparadoras según la creatividad que tengamos. Pero ahora, este es básicamente el funcionamiento de los comités de prevención y solución de conflictos. Es el intercambio, es la mediación, es la restauración en vez de la aplicación de una sanción. Es el intercambio de la aplicación de una sanción por una medida reparadora. Bien, ¿cómo es que funciona esto? Así, digamos, yo se los expliqué en una frase que me parece muy bien, pero ¿cómo es que lo llevamos a los hechos? ¿No? ¿Cómo es que funciona efectivamente en una unidad?
Esto funciona a través de un gabinete, ¿sí? ¿Cuáles son las personas que están presentes en el gabinete? Bueno, el gabinete es, como dice ahí en la presentación, es un espacio comunitario donde se van a debatir los conflictos eh, y las distintas cuestiones que están relacionadas con la convivencia dentro de cada unidad. Los gabinetes pueden darse en reuniones mensuales, semanales, quincenales, eso es indistinto. Los gabinetes pueden conformarse cada vez que se sucede un hecho de estos que les decía, que son plausibles de aplicar una sanción disciplinaria, y los gabinetes están conformados por las personas privadas de la libertad y las personas que integran el servicio penitenciario. Nosotros ahí pusimos servicio penitenciario bonaerense, porque bueno, como les contaba, esto se inició en la provincia de Buenos Aires, en la cárcel de Batán. Después con el tiempo se fue ampliando hasta que finalmente y actualmente hoy en día los comités funcionan en las 60 unidades del servicio penitenciario bonaerense, con lo que eso implica. Pensemos que la provincia de Buenos Aires tiene, por su población penitenciaria, la mayor cantidad de presos del país, aloja la mayor cantidad de presos del país, tiene cerca de 50.000 presos, si no más. No tengo ahora el número exacto, pero digo, tiene la mayor cantidad de personas privadas de la libertad alojadas dentro del servicio penitenciario bonaerense. Bueno, las 60 unidades que conforman el servicio penitenciario bonaerense están hoy en día funcionando en menor o mayor medida con estos comités de prevención y solución de conflictos. Y esto es algo que nosotros y nosotras siempre decimos desde la Asociación Pensamiento Penal, es que los comités son una herramienta siempre perfectible, no son una herramienta perfecta, digamos, están en constante evolución, son una herramienta que es dinámica y que son pequeños espacios de democratización, ahora vamos a ver por qué, donde donde tienen que ir evolucionando, ¿no? Todo el tiempo y donde se pueden cometer aciertos y errores, y en los errores hay que intentar mejorar cada vez hacer mejor la herramienta. Como les decía, entonces el gabinete está conformado puede ser por referentes de los pabellones, pero tienen que estar representadas las personas privadas de la libertad, y por personal del servicio penitenciario. Ahí ponemos bonaerense, pero puede ser del servicio penitenciario de la unidad donde se estén implementando. Lo que tiene que hacer este gabinete es elaborar una orden del día para después tratar en el comité, y tiene que comunicar al coordinador del comité, porque cada comité tiene un coordinador, de las personas que va a convocar al comité para poder tratar cuáles son las problemáticas que va a tratar en el comité. Lo que se hace en el gabinete, y esto me parece que es quizás la parte más importante que tiene el gabinete, se decide, por lo general, si hubo un hecho que fue plausible de sanción, se decide entre la persona privada de la libertad y el personal penitenciario cuál es la medida reparadora que se le va a aplicar. Y esa es una decisión que se toma en conjunto, es una decisión que se toma democráticamente. Y nosotros acá siempre hablamos de que hay una palabra clave en los comités de prevención y solución de conflictos, que es la palabra diálogo, que todo se resuelve mediante el diálogo. Bueno, ahí pusimos en el Power, bueno, se trabaja en profundidad a fin de localizar cuál es el comienzo del conflicto para poder abordar su prevención, ¿no? Vamos a ver que nosotros hablamos de comités de prevención y solución de conflictos, ¿no? Como que los comités tienen dos patas. La pata de la solución, a través de esto del intercambio de la medida reparadora, pero a su vez tiene también la pata de la prevención, ¿no? Porque nosotros lo que queremos evitar es que se llegue a la comisión de estos hechos que son plausibles de sanción. Hay que cubrir las dos cuestiones, ¿no? O por lo menos esa es la idea original que se tiene con los comités. Bien, ¿qué son? Ay, perdón, me pasé una. ¿Qué son los comités? Los comités propiamente dichos son espacios de reunión de una vez por mes, donde se reúnen los integrantes del gabinete, es decir, las personas privadas de la libertad, los referentes, personal penitenciario, se reúne la comunidad carcelaria, ¿no? Es decir, aquellas personas que integran el gabinete, se reúne la sociedad civil, acá sí es donde entra, por ejemplo, en
en el servicio penitenciario está la Asociación Pensamiento Penal. En Tucumán, que ya se implementaron los comités de prevención y solución de conflictos, está la Asociación Pensamiento Penal y está una ONG que se llama Andes. Bueno, en Chaco también está la Asociación Pensamiento Penal. Digamos, hay como, puede estar cualquier organización no gubernamental, pero la sociedad civil tiene que estar representada de alguna manera en los comités. Lo que se hace en los comités es, se informan estas protocolizaciones, ¿no? Esto que yo les decía de si la persona, si hubo un hecho plausible de sanción, se hizo algún intercambio por alguna medida reparadora, se informan las sanciones y se informan los datos de la unidad, ¿no? Cuántas personas hay alojadas, cuántas personas fueron sancionadas, cuántos protocolos hubo. Esta parte del comité es muy importante. Obviamente, los comités, estas reuniones de comité se realizan como por medios virtuales. Pensemos que esto se inició en la provincia de Buenos Aires y comenzó con más fuerza durante el año 2020 en plena pandemia, con lo cual la virtualidad fue como fue sustancial, ¿no? A la hora de la realización de los comités, y se siguen haciendo estas reuniones virtuales una vez por mes para informar esto que les estoy diciendo, ¿no? Se informan las protocolizaciones, las sanciones, lo que se explica también o se debate acerca de por qué determinadas sanciones no pudieron ser protocolizadas. Ahí se producen algunas cuestiones bastante interesantes. Bueno, se trabaja sobre este orden del día que se armó en el gabinete y se discuten otros temas que puedan llegar a surgir dentro del mismo comité, ¿no? Y acá es donde se empieza a trabajar también en la prevención, porque a lo mejor puede suceder que ese mes en la reunión, por ejemplo, se puede consultar y puede suceder que no hubo sancionados o que no hubo personas protocolizadas. Entonces, no es que, bueno, listo, terminó la reunión. No, lo que sucede ahí es que se empieza a conversar sobre potenciales conflictos o sobre conflictivas actuales, ¿no? Para ver cómo se puede solucionar. Bueno, obviamente se hace un acta de los participantes, eso son cuestiones más formales. Acá un poco lo que yo les decía recién, hay una participación, la idea es que haya una participación plural de los comités, en los comités, perdón. Ahí alguien dice que tiene dudas. Melina, si querés abrir micrófono y planteala las dudas, ¿eh? No, yo no tengo problema que me interrumpan. No sé si... No Hola, llega a leer Lucía. entero el mensajito. Hola, ¿cómo estás? Sí, mira, tenía dos dudas que, bueno, que iba a esperar a que Dale. termine tu ponencia por si quizás No, adelante, solas. dale. Así Quería tomo agua de saber paso. qué provincias ya están implementando esto de los comités y por otro lado, si también están contempladas las comisarías. Yo soy de Chubut y acá, por un caso de sobrepoblación, también hay detenidos que están cumpliendo condena en comisarías y no en unidades penitenciarias o de máxima seguridad o provinciales. Buenísima pregunta, las dos. Mira, está implementado en provincia de Buenos Aires, ya es una práctica sostenida en las 60 unidades. En Chaco hay resolución desde principios de 2021. En Tucumán hace muy poquito hay resolución, arrancaron hace muy poquito. En el Servicio Penitenciario Federal están funcionando en el módulo de jóvenes adultas, en el complejo 4, o sea, mujeres, jóvenes adultas, módulo, y en el módulo de jóvenes adultos. En jóvenes adultas se llama Programa Mario Juliano, en honor a Mario Juliano, que les contabas al comienzo de la ponencia. Esas son las jurisdicciones. Tuvimos una experiencia la semana pasada, hace 2 semanas en San Juan, muy interesante, donde hicimos una especie de simulacro de comité, lo fuimos a presentar en el marco de un curso, así que ahí también, por ahí algo puede llegar a suceder, esperemos que sí. Esas son las jurisdicciones donde ya está funcionando, ¿no? Chaco, Tucumán, Buenos Aires y Federal, jóvenes adultos y adultas. En comisarías no he visto que haya nada implementado, pero sí creo que está previsto para comisarías, debería estar previsto. El tema es la detención en comisarías, es que no hay
reglamento de sanciones en comisarías porque no hay reglamento para cumplir pena en comisaría. Entonces, digamos, estaría buenísimo que funcionen comités en comisarías porque hay gente cumpliendo condenas en comisarías, sobre todo acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde estoy yo ahora. No sé, bueno, ahora me decís que en Chubut pasa un poco lo mismo. Entiendo que debe pasar en otras provincias. Si me preguntás por provincia de Buenos Aires, en comisarías de provincia de Buenos Aires no está implementado, no, está solo en las unidades. Pero sería muy interesante, sí, que funcione también en comisarías porque, sobre todo para prevenir algunos conflictos. Me parecería medio difícil porque como no hay, se supone que no hay imposición de sanciones en comisarías, no sé, ahí es donde me entra un poco la duda. Pero en comisarías de provincia de Buenos Aires, no, en principio no están funcionando. Si entendí bien tu pregunta. Sí, sí, responde mi pregunta. Por ahí Ah, no sé bien cómo funciona la cuestión de sanciones en unidades penitenciarias, pero en comisaría los detenidos se quejan mucho y es algo a resolver la cuestión del buzón. claro. Em, sí. Lo que pasa que esto es para sanciones. Yo por ahí, no sé, por ahí me estoy metiendo en algún tema que no sé si digo, un buzón en una comisaría sería un poco arbitrario, porque no hay una sanción disciplinaria impuesta con un legajo informado a un juez, con posibilidad de recurrir, y hay un defensor en el medio. Ahí no Quizás, sé, Lucía, sí, no, porque quizás lo que Melina, esto es una consulta, porque en algunas provincias, incluso creo que en Buenos Aires sucedía así, que por superpoblación carcelaria hay personas privadas de libertad de manera preventiva en comisaría. Quizás a lo mejor los casos de los que habla Melina puede ser de, de ese tipo, digamos, ¿no? Y entonces sí, este es un régimen eh, penitenciario, pero en el marco claro. de una comisaría, porque no sé si tienen ustedes Sí, yo creo que si, digamos, si hay eso que estás diciendo vos está pasando ahora en la ciudad de Buenos Aires, que están a los que es algo que nunca, por lo menos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, es algo que no había pasado, que están alojando personas en comisarías y hay personas cumpliendo sus condenas en comisarías, sin tratamiento penitenciario, digamos. Entonces, en principio me cuesta pensar cómo le pueden aplicar una sanción disciplinaria a alguien, digamos, me cuesta pensarlo, pero este proyecto yo creo que sí, que se podría aplicar para comisarías. De hecho, sería buenísimo aplicarlo para comisarías en vez de aplicar una sanción disciplinaria a alguien. Lo que sí me cuesta, quizás es un poco naif mi pensamiento en este sentido, pero que me cuesta un poco pensar en una sanción disciplinaria en una comisaría sin control, ¿no? Sin control judicial, eh, sin control judicial sobre todo. Entiendo que deberían tener control judicial. Si así lo fuere, yo creo que estos proyectos recontra van para comisarías. En casos de sobrepoblación, donde hay personas cumpliendo condenas en comisarías, pero sí, yo creo que sirven para cualquier lugar de encierro con tal de evitar o reducir el uso de los aislamientos, el uso de los buzones. Esa es como la idea central de estos proyectos, que además están en línea con el reciente fallo, bueno, ya no tan reciente, con el fallo Lin de la Corte Interamericana y con la reforma de la Ley de Ejecución Penal Nacional, que habla de la necesidad de aplicar métodos alternativos para las sanciones disciplinarias, para los hechos leves, para las sanciones cuando son leves. Eh, digamos, la tendencia es a eso, a aplicar medidas alternativas e incluso eso. O sea, Lin sanciona al Estado argentino y le dice al Estado argentino que tiene que aplicar, eh, digamos, propone que el Estado argentino reforme la ley en ese sentido y incluso hay un proyecto de ley mandado, no sé ahora qué estado parlamentario tendrá, la verdad que eso se los debo, pero eh, esa es la idea también, que las sanciones leves no sean
sean vía restauración, ¿no? Esa es un poco la idea. Y esto va en este sentido también. Pero sí, yo creo que si la pregunta es si se puede aplicar en comisarías o en cualquier lugar de encierro, yo creo que sí. Ahora no sé si te respondí, Melina, o no. Sí, gracias, Lucía. Bueno, interrumpime cuando te parezca, ¿eh? Em, bueno, les decía entonces que en el comité hay participación plural. La idea es que participen de las universidades, de los municipios, obviamente, gente del Poder Judicial. En algunos comités participan jueces, juezas. Cuando hablamos de Poder Judicial, hablamos también, incluimos a los ministerios públicos, ¿no? Defensores, fiscales, fiscalas, defensoras, bueno, docentes y profesores, la sociedad civil, como ya les decía. Los patronatos deliberados, que a veces tienen algunas participaciones. La DECAEP participa en el federal. La DECAEP es la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, que es lo que era el ex patronato de liberados acá en Buenos Aires. Hay talleristas también que participan, ¿no? Gente que brinda determinados talleres. Ahora les voy a contar un poco de qué se trata esto de los talleres. Y personal de culto, ¿no? También esto que a veces es tan importante y mismo las personas privadas de la libertad lo requieren. Bueno, les contaba esto de las patas de la prevención y la solución. Y les decía que han habido los casos protocolizados yo les puse como algunos ejemplos en realidad. La idea central es, y un poco me adelanté recién cuando les contaba los del fallo Lin y lo de la reforma de la ley de ejecución, la idea es que los casos que sean, nosotros le decimos protocolizados, sean sobre hechos leves, ¿no? Pero si hay, como van a ver ahí algunos que mencionamos, que no son tan leves, ¿no? Que pueden estar caratulados como faltas medias o incluso faltas graves. La idea es intentar solucionar los conflictos a través de la mediación y la restauración. Entonces, por ejemplo, se han protocolizado esto, ¿no? Encontrar dinero en una requisa, la tenencia de un elemento cortopunzante. Ese, por ejemplo, es un hecho que puede haber sido, que puede ser una falta, no una falta leve. La falta de respeto, ahí está mal escrito, de respeto, no de respecto. La falta de respeto al personal, estas son las que más encontramos y la verdad que son bastante interesantes cómo se dan y cómo se resuelven. Muchas veces la falta de respeto al personal se termina resolviendo con un pedido de disculpas. Nosotros además tenemos un chat en el que estamos, bueno, la gente de la asociación Pensamiento Penal con los coordinadores de los comités de las 60 unidades en el caso de la provincia de Buenos Aires, y a veces nos mandan las actas de, bueno, hoy se protocolizó esta falta de respeto y lo terminamos arreglando con un pedido de disculpas. Y nosotros lo que contamos es que a veces la persona, y esto, bueno, lo explican los psicólogos y mucho mejor que yo, porque tienen conocimiento en la materia, a veces la persona, no sé, quizás el día anterior tuvo la visita y algo pasó con su visita o le trajo alguna noticia de afuera y con esa ansiedad que genera el encierro y al día siguiente le fueron a hacer el recuento y sí, le faltó el respeto al personal que le hizo el recuento. Y eso, en vez de convertirse en una falta disciplinaria, y a lo mejor se puede solucionar con un pedido de disculpas, entendiendo que, mira, la verdad es que me pasó esto ayer. Eso es algo que cualquier persona, cualquier ser humano lo puede entender, ¿no? Como, les estoy poniendo un ejemplo muy tonto y muy que hay que ponerse también en los zapatos de todos, porque también el personal penitenciario también no tiene por qué comerse una falta de respeto todos los días de las personas que está cuidando, que tiene a su cargo todo el tiempo, ¿no? Pero hay veces que alcanza con ese pedido de disculpas, ¿no? Que por qué lo va a tener que sancionar con todo lo que ya sabemos que implica una sanción disciplinaria, cuando alcanza con un pedido de disculpas. Y a lo mejor
el entendimiento, ¿no? De qué pasó, y hay veces que nosotros vamos un poco más atrás, y bueno, ¿y qué pasó? ¿Y por qué la persona estaba tan enojada? Y porque el día anterior no recibió la visita que estaba esperando recibir. ¿Y por qué no la recibió? Y porque no la dejaron entrar porque le faltaba tal documento. ¿Y por qué le faltaba tal documento? Digamos, y uno puede empezar a ir para atrás y buscar, digamos, la génesis, ¿no? De ese conflicto e intentar resolverlo. Y fíjense que siempre hay un motivo, ¿no? Hay veces que no, pero a veces cuando hay un motivo, hasta se puede a lo mejor buscar una solución. Bueno, por eso les decía que esto es en la prevención. No queremos llegar a la falta de respeto, ¿no? Queremos prevenir esa falta de respeto. Pero si sucede, la tratamos de solucionar de la forma menos dañina posible para todos, ¿no? También para el personal que recibió esa falta de respeto y que no la tiene por qué recibir. Bueno, también se ha protocolizado daños a muebles de la unidad, el secuestro de droga en el área de visita, eso también, eso como para nosotros fue una novedad también, una novedad en el buen sentido, ¿no? Que se protocolizara. Peleas de puño entre iguales, ¿no? Entre presos. Esas también muchas veces se arreglan de determinadas formas que son muy interesantes, mucho mejor y mucho menos violenta que separarlos o tenerlos encerrados. Bueno, tenencia de pastillas y psicofármacos, mal uso del celular. Sabrán que en la provincia de Buenos Aires se autorizó el celular eh, con muy buenos resultados para las personas privadas de la libertad, pero en ciertos sectores, ¿no? Bueno, si uno lo usa en otro sector, eh, puede ser sancionado por eso. Esto se han protocolizado casos por mal uso del celular. Bueno, intentar tener relaciones sexuales en áreas donde no se puede, secuestro de estupefacientes en requisas, ya lo dijimos, negarse a la requisa. Bueno, estos son todos casos que han sido protocolizados. Fíjense, todas personas que pueden haber sido sancionadas con todo lo que eso implica y sin embargo se protocolizaron esas sanciones. Las medidas reparadoras, como les decía hace un ratito, son bueno, las que nos permita la creatividad y obviamente siempre que esto quizás no lo dije desde el comienzo, el protocolo es voluntario, ¿sí? La persona no está obligada a someterse, digamos, a este protocolo puede optar por ser sancionado de la forma, digamos, de la forma de siempre. Bueno, medidas reparadoras, como les decía, la lectura de un debate, entrega de material de lectura, algún texto que sea referente a lo que sucedió, el acompañamiento educativo de un compañero, trabajar en la huerta, mantenimiento, los temas de parquización, pintar, arreglar un sector. Bueno, a mí me fue el Día de la Madre, por ejemplo, uno que tuvo que arreglar el sector para el evento. El pedido de disculpas, ese es el que yo les dije, ese es el que más vemos. Bueno, acá hay más. La lectura, regulación de medidas, el reglamento interno del uso del celular, ¿no? Para la persona que había usado mal el celular, cuestiones que tenían que ver con el mantenimiento de la unidad, fabricación de juguetes para donar, la realización de un taller de adicciones, taller de masculinidades, eso también vimos ante determinada sanción, que tenía que haber, la sanción creo que fue el de relaciones sexuales. La expresión de sentimientos, trabajo reflexivo, la escritura de la historia de vida, bueno, una intervención psicológica, bueno, distintas cuestiones, ahí están todas anotadas, distintas cuestiones que tienen que ver con, por eso les digo, las medidas reparadoras son las que se nos puedan ocurrir. No hay un, no hay un número de medidas reparadoras, ¿no? No hay un catálogo. Son las que querramos y las que sean posibles de hacer y que sirvan a la persona para no volver a cometer ese hecho. Bueno, obviamente que cuando esto empezó en las unidades de varones, en las unidades de la provincia de Buenos Aires de varones, se centraban en la cuestión de, de las sanciones, ¿no? Pero empezó también a aplicarse este protocolo de prevención y solución de conflictos en las unidades de mujeres, que también hay en la provincia de Buenos Aires. Algunas son
no son mixtas porque están separados, pero bueno, están en la misma unidad en distintos sectores. Obviamente hubo que adaptar este protocolo de prevención y solución de conflictos o el funcionamiento con perspectiva de género. Y esto lo contamos siempre porque lo que veíamos cuando empezaron a funcionar los comités es que en los casos de las mujeres no había tantas sanciones, no eran tantas, no había que trabajar tanto sobre la sanción porque no había, por lo menos lo que nosotros veíamos, no eran tan sancionadas, sino que había que trabajar más en el abordaje de los conflictos. Había más que trabajar sobre la prevención del conflicto en sí mismo que sobre la sanción. No había tantos protocolos, ¿sí? Estas medidas reparadoras y tantos protocolos, sino más sobre las conflictivas, ¿no? Sobre las conflictivas que había en las unidades. Entonces se empezaron a pensar acciones específicas. Y esto nosotros siempre, cuando hablamos de la adaptación del protocolo con perspectiva de género, siempre mencionamos un poquito el marco legal aplicable, básicamente porque no fue algo, Ailín, ahí no sé, yo leo algo que ponen, pero sí, interrumpime porque no. No, Lucía, solo que mandó un Sí. mensajito diciendo que animando, porque por ahí algunos y algunas se han conectado ahora, Ah, para ok. que si quieren hacer alguna pregunta o algo, pueden hacerlo y pueden abrir el micrófono o escribirlas, que no hay problema. Dale, dale, dale. Yo porque leo que escriben, pero llega hasta la mitad, después se me va. Em, sí, cuando abran el micrófono o si voy muy rápido o algo, no lo estoy explicando bien, me dicen. Em, este protocolo hubo que adaptarlo con perspectiva de género. Obviamente, esta perspectiva de género o este protocolo se adaptó por un marco legal, ¿no? Y se tuvo en cuenta distintas cuestiones que tenían que ver con la detención o la privación de libertad de las mujeres. Estas convenciones que les voy a citar ahora y estas normativas, obviamente la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer. De esta convención, lo que sacamos, ¿no? de cada convención o de cada legislación íbamos sacando algo para poder adaptar. Después vemos cómo cada cuestión se va dando, se va generando se va llevando el territorio, ¿no? La idea era llevar la ley o llevar la convención al territorio. Bueno, veíamos esto, ¿no? Que la convención dice que en cuanto a la capacitación profesional, las mujeres tenemos que tener o tienen que tener el mismo acceso a los programas de estudios, a las mismas oportunidades, el acceso al deporte y a la educación física, y acceso al material informativo sobre cuestiones de salud, incluida la salud reproductiva. Bueno, después están todos estos instrumentos, la Convención Belém do Pará, las reglas de Bangkok, que serían lo que son las reglas Mandela, pero para las mujeres, las reglas de Bangkok en clave de defensa pública, las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a las personas, sobre acceso a la justicia a las personas en condición de vulnerabilidad, la recomendación 6 del sistema de control de cárceles. De la Convención de Belém do Pará, bueno, dos conceptos básicos: toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia y además la mujer privada de la libertad está en mayor estado de vulnerabilidad frente a la violencia, ¿no? Es más vulnerable a la violencia que una mujer que no está privada de la libertad. En cuanto a las reglas de Bangkok, bueno, las reglas de Bangkok hablan específicamente de la privación de la libertad de las mujeres, pero nosotras, para poder adaptar el protocolo, teníamos en cuenta esto, ¿no? Esto de cuando una mujer ingresa o tiene su ingreso a una prisión, hay que prestar especial atención a aquellas mujeres que denuncian o que tienen signos de haber sido abusadas o haber sido violentadas, para poder darles un apoyo psicológico y orientación especializada. Bueno, las mujeres tienen cuestiones de higiene personal que no tienen, o que tienen, pero son distintas a la de los varones. Las cuestiones de salud, la atención de salud, el contacto con el mundo exterior, ¿no? Y todo eso que sucede en relación a las visitas, al contacto con los hijos o hijas, las mujeres extranjeras, ¿no? Y las pérdidas con los vínculos familiares, sobre todo, y sociales. Y
Las reglas de Bangkok además hablan de la necesidad de que el personal penitenciario esté capacitado en cuestiones de género, ¿no? El personal penitenciario que, nosotros siempre aclarábamos, el personal penitenciario que brinda, que presta servicios en unidades donde hay alojadas mujeres. Y después con el tiempo empezamos a decir, no sé si solo eso, porque hoy en día la ley Micaela obliga a todo el personal del Estado a estar capacitado en cuestiones de género, así que creo que estamos todos y todas, por lo menos los que trabajamos en cualquiera de los 3 poderes del Estado, o para cualquiera de los 3 poderes del Estado, ya obligados por la ley Micaela. Así que no solo las reglas de Bangkok, sino también la ley Micaela. Las 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, bueno, hablan específicamente de que el género es una condición de vulnerabilidad y la privación de la libertad es otra condición de vulnerabilidad, con lo cual una mujer que está privada de su libertad está en doble condición de vulnerabilidad. Ni hablar de si esa mujer es pobre, está en triple condición de vulnerabilidad, porque la pobreza es una condición de vulnerabilidad. Si es extranjera o es migrante, está en cuarta condición de vulnerabilidad, porque también las reglas mencionan cuáles son las condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Por supuesto, la discapacidad, bueno, el ser mujer, el estar privada de la libertad, el ser migrante, el ser pobre, ahí están todas mencionadas en las reglas, las pueden leer, pero el género y la privación de la libertad están. Y las reglas dicen que ante las personas que están en condiciones de vulnerabilidad, lo que hay que hacer es actuar interdisciplinariamente, ¿no? Que es un poco lo que nosotros buscamos o hacemos o intentamos hacer en los comités, ¿no? Esa participación plural que hay en los comités. Y acá una pregunta que la respuesta me parece que es un poquito, que la hacemos, digamos así, al aire, que la respuesta es obvia, son los conflictos de las mujeres encarceladas distintos a los de los varones. Bueno, obviamente que la respuesta es sí. Y un poco acá hacemos un resumen de por qué pensamos nosotras, bueno, y hay un montón de estudios sobre esto, no es que se nos ocurrió, no se me ocurrió a mí, este impacto diferencial, ¿no? Que produce la cárcel y el encierro produce un impacto a cualquier persona que es privada de su libertad, pero es diferente el impacto que produce a los varones al que produce a las mujeres, por eso hay que darle un tratamiento distinto, ¿no? También. Nosotros ahí ponemos, ¿no? Alcanza distintos aspectos, la distancia, ¿no? Que produce muchas veces las mujeres que están lejos de su familia, de sus hijos o sus hijas, que muchas veces quedan a cargo de terceras personas, la atención sanitaria, la arquitectura penitenciaria, ¿no? Las cárceles, pensemos que fueron construidas para alojar varones en principio, ¿no? Que son muy pocas las cárceles nuevas que fueron construidas para alojar mujeres. La separación de las familias implica que la detención impacta directamente sobre la vida de las mujeres que están detenidas. Bueno, ¿cuáles fueron las distintas problemáticas que se abordaron en los comités, en estos comités? Las problemáticas se abordaron tanto en los comités de mujeres como en los comités de varones. Estos son comunes. Bueno, obviamente las muertes en contextos de encierro son un tema siempre, ¿no? Desde siempre, y el tema de los suicidios, pero eso se incrementó o se puso más sobre la mesa la problemática durante la pandemia, ¿no? Con todo lo que ya sabemos que pasó y lo que pasaba, con la incertidumbre que provocaba. Bueno, ahí se hizo un trabajo bastante interdisciplinario, con intervenciones, digamos, en los comités se hablaba sobre esta problemática, ¿no? También fue uno de los temas que se conversaba en el comité y se buscaba la forma de solucionarlo no, de abordar esta problemática. Temas de alimentación. Nosotros siempre contamos una anécdota de un comité donde sucedía que las personas que había un día a la semana, yo ahora no me acuerdo exactamente cuál era, pero creo que eran los viernes, había un grupo de personas que era el grupo que no recibía visitas los días viernes tenían visita, entonces el grupo que no recibía visitas
decía que la comida llegaba incomible, ¿no? Ellos les llegaba la comida y decían, la comida es incomible, no podemos comer, es realmente incomible. Entonces se sentaron en un comité a decir, esto es incomible, o sea, y eso, digamos, a la larga iba a digamos, si no lo conversaban, en algún momento iba a generar un problema, ¿no? Esto es, no hay que pasar ni por la puerta de la Facultad de Psicología para saber que una persona que no come o que está enojada porque algo pasa con su comida, en algún momento eso iba a generar un problema. Bueno, viene a contar que no, que la comida era incomible, entonces digamos, bueno, ¿por qué es incomible? Porque nos llega unos fideos que están todos pegados, fríos, era un bollo, así un bolo de comida, ellos decían que era incomible. Bueno, pero ¿por qué llega la comida así? Bueno, porque hay visitas y el poco personal que tenían, porque estaban justo en contexto de COVID y el personal estaba reducido, el poco personal que tenían estaba abocado a las visitas, estaban volviendo a las visitas, estaban volviendo, pero, o sea, no sé si cómo fue en San Luis, pero en Provincia de Buenos Aires volvían de a poco, ¿no? Las visitas, creo que volvían de a dos, después de a tres, algo así, esa parte no recuerdo bien cómo fue. Estaban volviendo, entonces el poco personal estaba abocado a ocuparse de la visita, entonces la comida les llegaba a los que no recibían visita, los que recibían visita comían con la visita, ¿no? Lo que les llevaba la visita. Los que no recibían visita comían. Les llegaba la comida a cualquier hora y ya fuera incomible, como decían ellos. Entonces, lo que se conversó en ese momento era, bueno, hagamos algo. La verdad es que más personal no vamos a poder poner para que a ustedes les llegue la comida antes. Lo que se pensó fue, en el marco del comité, se trajo personal de cocina, personal de seguridad, todos conversando y dijimos, bueno, cambiemos el menú. Los martes, ¿qué hay? Los martes hay milanesa con, no sé, no recuerdo con qué. La verdad que es más o es menos feo comer la milanesa fría que comer el bollo con los fideos, no recuerdo qué era exactamente. Y lo único que se hizo fue cambiar el menú, eso sí. ¿Tac? La comida del viernes pasó al martes, que no había visita, y la comida del martes pasó al viernes. Entonces, dije, bueno, sí, aceptamos comer la milanesa fría, no está tan mal, ¿no? Digamos, o sea, prefiero la milanesa fría que el fideo todo hecho un bollo. Fue solo eso. Imagínense esto es un detalle que les estoy contando, parece una pavada, pero no es una pavada, ¿no? Les cambió a la persona que no recibía visita, que comía mal, que estaban enojados, que no eran pocos, digamos, porque eran un grupo, solo con hacer así. Y además, contando con la muy buena voluntad y muy buena predisposición de los servicios penitenciarios, dijo, sí, lo cambiamos, pero eso no nos molesta, nos da lo mismo. Porque también uno se puede encontrar del otro lado con gente que dice, no lo cambio, ¿por qué lo tengo que cambiar? No, a mí me queda más cómodo darle la milanesa los martes. Que también podría haber pasado, ¿no? Pero digo, cuando todos ponen buena predisposición y buena voluntad y no hay ningún problema y nos salimos de la burocracia de no, el martes tiene que ser la milanesa, cuando nos ponemos creativos, ¿no? De vuelta y vemos la posibilidad de que fluya y solucionarlo, eso se solucionó. Bueno, ahí me extendí un poco, pero me parecía importante contarlo. Los temas de visitas también, bueno, obviamente durante la pandemia esto fue un tema, que sí, las visitas no, había personas que no querían recibir visitas, había personas que sí, ¿no? Sobre todo cuando empezaron a volver. Los temas de maternidad en las cárceles de mujeres, salud, las cuestiones de oferta laboral y educativa, que siempre las mujeres, como les decía hace un rato, se supone que tienen que ser igual a los varones y no son igual. El ofrecimiento de talleres y deportes. Bueno, acá algunas acciones concretas que les quería comentar, que hicimos desde la asociación, o que intentamos hacer desde la asociación Pensamiento Penal. Vieron que les decía que las reglas de Brasil dicen que hay que actuar interdisciplinariamente. Bueno, nosotros eso es lo que buscamos, ¿no? Actuar interdisciplinariamente. Para eso se trabaja con algunos ministerios, se hacen convenios con algunos ministerios, se han dado talleres de masculinidades, a veces se hace a través de los ministerios o a veces se hace a través, perdón, pero ahí tengo mi perra que está ladrando. A veces se hace a través de la misma asociación. De hecho, hace poco dimos 2 talleres en el complejo 4 de jóvenes adultas. Los talleres se dieron a pedido de las mismas jóvenes en el marco de un comité
las chicas tenían tenían algunas dudas sobre cuestiones de género y sobre cuestiones de violencia, y decían, la verdad que nosotras tenemos ganas de tener un taller de esto. Bueno, ellas mismas lo pidieron, ¿no? Obviamente las chicas además piden de todo, pero bueno, las cosas que ellas a veces piden y son posibles de hacer, nosotros vamos y intentamos dárselas. Después se empezó a trabajar sobre un protocolo de requisas, eso en una unidad de la provincia de Buenos Aires, eso se está trabajando. Algunos cursos que se dieron, cursos a través de la ONG, cursos de inglés, de literatura, de danza. Obviamente esos cursos se dieron muchos durante la pandemia. Se dio un curso de karate también por vía virtual. Por eso les decía también que fue muy importante la habilitación de los celulares. Algunas personas privadas de la libertad hacían los cursos por celular. En un momento había esta es otra anécdota bastante interesante, uno de los jefes de una de las unidades de la provincia de Buenos Aires quería ofrecer a las mujeres de una unidad darles un taller, darles un curso, y decía, bueno, y la llamó a una compañera mía de la Asociación Pensamiento Penal, dijo, bueno, ¿qué te parece que les puedo ofrecer para hacer? Pues yo la verdad que no sé, bueno, ¿qué te parece? Y mi compañera le dijo, bueno, me parece que a lo mejor estaría bueno preguntarles a ellas qué quieren hacer, ¿no? ¿Qué interés tienen? Bueno, también de nuevo, ¿no? La muy buena predisposición y el compromiso de este jefe, que ahora yo lamentablemente no me acuerdo el nombre, que dijo, bueno, sí, hice una encuesta, una encuesta a las mujeres que estaban privadas de la libertad, a ver cuál era su interés o qué era lo que querían hacer. Y salió que querían hacer un curso de inglés, y bueno, y se hizo un taller de inglés, ¿no? A pedido de ellas. Y eso me pareció mucho más interesante que imponerles un curso del que queríamos nosotras, porque a lo mejor sí, nosotros le hubiéramos impuesto un curso que a lo mejor estaba buenísimo, pero lo que ellas querían hacer era un taller de inglés. Entonces se consiguió un profesor de inglés, que esto es muy interesante también, porque a veces entra a la comunidad, entran a la cárcel o entran a veces vía virtual, ¿no? Personas que nunca en su vida habían tenido contacto con la realidad carcelaria, y eso le da una mirada también a las personas, a la sociedad, que no habían tenido, ¿no? Que también es muy interesante porque a veces hay una mirada estereotipada de lo que es la cárcel o de las personas que están adentro de la cárcel, que todos nosotros sabemos que no es así. Eso también es bastante interesante. Y después ese taller literario, ahí nosotros le ponemos Las Doñas Acompañan, es otro proyecto muy revolucionario a mi criterio, porque ahí bueno, es un taller literario, como lo que dice ahí. Lo que sucede es que hay un grupo de chicas o de chicas o jóvenes o señoritas que leen, y hay un grupo de señoras o de mujeres más grandes que quizás que no saben leer o escribir, o que no saben leer, y lo que hacen es tejer, eh, y acompañan la lectura de voz alta de las chicas que leen tejiendo. Y según el texto, ya sea más alegre o más triste, eligen el color de la lana. La verdad que es como muy fuerte esto. Eligen el color de la lana según el texto, ¿no? Según sea algo más triste, más alegre. Y después, bueno, eso que tejen lo donan o lo regalan o lo que sea, o se lo quedan, no sé. Pero es una forma de integración, ¿no? De aquellas que sí leen y las que no leen. Ese es un taller para mí revolucionario, lo que sucede ahí en ese grupo. Bueno, esto es un poco lo que ya les venía contando de cómo se trabajó en unidades de mujeres específicamente sobre esos conflictos, porque no se trabaja tanto sobre las sanciones, sino sobre los conflictos directamente. Suicidios de vuelta, maternidad, gestión de salud menstrual, la violencia de género y la salud sexual. Bueno, acá un poco también lo que les decía de cuáles son las diferentes acciones
que se tomaron, o que tomó la asociación Pensamiento Penal, ahí está lo de la encuesta que les conté recién, me adelanté un poquito, la oferta de talleres, ¿no? Este taller de inglés que se hizo a partir de una encuesta, lo de las doñas, que ahí también se los acabo de decir, que las integran a través del tejido, y las relaciones interinstitucionales también, ¿no? La Dirección de la Lucha contra las Violencias de la Provincia de Buenos Aires ha dado algunos talleres de género en dos niveles, ¿no? Para el servicio penitenciario y también para las personas privadas de la libertad. Y se trabajó bastante sobre un protocolo de requisas porque esto surgió a partir de una de las unidades donde había una problemática exclusivamente que giraba en torno a las requisas. Esto un poco ya me adelanté, ¿no? En otras jurisdicciones, los comités, ahí están las fechas exactas de cuando se iniciaron en Chaco en 2021, el 8 de enero del 2021, es una resolución del Ministerio de Justicia. En federal, mayo 2021, el programa Mario Juliano, en jóvenes jóvenes adultos, Marcos Paz, bueno, Tucumán, este año, la verdad que no recuerdo la fecha, pero es de este año, harán 3 meses más o menos, un poquito menos quizás. Bueno, tuvimos esa experiencia en San Juan que les conté, que obviamente no hay resolución, no hay nada, pero yo creo que puede llegar a avanzar. Y bueno, es una herramienta que nosotros pensamos que nosotros decimos que estamos enamoradas de la herramienta, enamorados de la herramienta. Es absolutamente perfectible, como todo. eh, Se aceptan críticas y creemos que tiene que seguir evolucionando. De hecho, ya ha evolucionado un montón, ¿no? No es lo que era al comienzo. Tiene que ir cambiando y tiene que ir creciendo, pero sí yo estoy convencida que es el camino para democratizar un poquito, si es que vale la palabra, el espacio carcelario, que es como una de las grandes deudas que tenemos, ¿no? con las personas privadas de la libertad. Esa era mi presentación. Ahí, les agradezco. Yo iba a dejar un mail acá, pero no lo dejé porque veo que lo voy a dejar en el chat por las dudas que alguien quiera consultar algo, de que si alguien ve la grabación. Sí, Porque, genial, bueno, no genial. sé. Déjalo. Entonces, Bueno, mil gracias, Lucía. Muy clara, no sé muy si fue muy rápido. sencilla. No. Bueno, en particular, invitarlos e invitarlas de nuevo a quienes quieran por ahí activar el micrófono y preguntar algo o aportar también, comentar un poco si quieren alguna experiencia acá en San Luis, o también lo pueden hacer escribiendo. Pienso, bueno, acá en San Luis no tenemos estos comités, pero tampoco es que vamos a partir de cero si pensamos en futuros comités. Bueno, ¿qué cosas hoy existen acá? Y como dice Lucía, en cada provincia también no es lo mismo desde hace unos años y tampoco no es lo mismo en cada provincia. Cada provincia tiene sus particularidades, acá en San Luis tenemos las nuestras y bueno, se va a ir adaptando y creo que esto me sirve para pensar que en realidad sirve para toda la comunidad. Bueno, en particular, la que está dentro del servicio penitenciario. Y acá tenemos gente que vive todos los días ahí, que pasa mucho tiempo de su vida ahí, y creo que es solución de conflictos para todos y todas, digamos, no para quienes están privados de la libertad nada más. Creo que es fundamental para todos los conflictos que seguramente les tocan atravesar cuando van a trabajar, para justamente generar un ambiente de trabajo también, creo que saludable, sano, bueno, creo que tiende a eso el comité. Perfectible seguramente, no la herramienta mágica ni que va a venir a solucionar todo, pero sí como objetivo hacia eso, digamos, para las personas privadas de la libertad, pero también en este caso en particular para quienes están hoy acá,
que trabajan todos los días y bueno, y es su trabajo y tienen que luchar muchas veces con un montón de cosas que más que ustedes para contarlos, no hay, obviamente. Así que bueno, gracias Lucía por invitarnos a pensar otras soluciones y bueno, no sé si alguien quiere hablar o Eli tal vez quiera decir algo, pero bueno, de mi parte, muchas gracias. Sí, yo tenía una pregunta, así como por si alguien también después se anima a hacer alguna pregunta o- o alguna reflexión o ha pensado en, digo, porque me pareció interesante esto que hablaba Lucía, que muchas veces eh, hay muchas acciones que por ahí se están desarrollando y que tienen que ver con prevención. Quizás no la estamos abordando todavía en gestión de conflictos propiamente dicha, pero sí puede ser que se estén desarrollando algunas actividades y que sin darnos cuenta sean de prevención, ¿no? Que le podamos ahora ya categorizar así como en ese lugar. Pero una de las preguntas que yo me anoté de cuando estabas hablando, Lucía, es que quizás lo dijiste, pero yo a lo mejor no lo escuché. ¿Cómo se eligen a las personas que van a ser representantes del gabinete? O sea, ¿de qué manera eligen a los representantes? Mira, eso depende un poco de... nosotros pensamos que así como cada provincia, o cada jurisdicción, mejor dicho, cuando lo instaura, cuando se hace cargo de empezar con el proyecto, tiene su propia idiosincrasia y tiene su propio comité. De hecho, el comité en federal funciona de una manera, el comité en provincia funciona, digamos, todos tienen la misma base, eso sí, pero todos tienen su propia idiosincrasia, ¿no? La elección es los referentes, van los referentes al gabinete. Lo ideal es que ellos vayan cambiando para que todas las personas que están en el pabellón se enteren de que existe la herramienta. Esa es digamos, la situación ideal. No siempre sucede. Pero también es cierto que al gabinete va quien cometió el hecho plausible de sanción y puede no ser un referente, porque ese tiene que ir al gabinete digamos, a conversar acerca de su sanción y a conversar acerca de la posibilidad de intercambiarla por una medida reparadora. Pero ya te digo, lo ideal es, o sea, van los referentes, por lo general, bueno, los referentes son elegidos, son un poco naturalmente, ¿no? Quién es referente y quién no. Pero idealmente nosotros pensamos que tienen que ir cambiando para esto, vaya, para que todos se enteren de que existe la herramienta, porque imagínate que algunas cárceles muy grandes, donde hay mucha población, quizás ni se enteran que existe. Nos ha pasado en Provincia de Buenos Aires que han venido personas que estaban en buzones, han venido a comités, los han sacado de buzones para venir a comités. A mí eso también me pareció increíble, o sea, impensado, porque si hay alguien que no es un referente es esa persona, claramente, ¿no? Eh, y sí, sí que quería agregar esto que decía Eileen, que me parece tan importante, que es una herramienta que de verdad al final del día les sirve a todos. Que no es solo para la persona privada de la libertad, no es solo para garantizar derechos, para reducir el aislamiento, es una herramienta para que la personal penitenciario pueda trabajar más tranquilo, ¿no? Pueda ocuparse de las cosas que realmente se tiene que ocupar, de las cosas, de los hechos graves, de brindar seguridad en cosas importantes, y no de si el tipo tiene el celular donde no lo puede tener, no de si se levantó el preso de mal humor y te dice algo que no te tiene que decir, ¿no? Que, digamos, que el personal penitenciario se pueda ocupar de las cosas que realmente
digamos, se tiene que ocupar las cosas importantes, ¿no? Digamos, esto es como dejar de lado, no digo que no sea importante, es importante que a uno le hagan una falta de respeto, pero esa falta de respeto no debería ni existir. ¿Y cómo hacemos para que no exista? Bueno, prevengamos el conflicto. Y otra cosa que también me interesa, si tienen ganas alguien de abrir micrófono, esto que decías, que proponías vos, de decir, bueno, capaz que ahí alguien quiere hablar. No sé. Que proponías vos de, bueno, quizás algunas prácticas ya las hacemos y con otro nombre. Esto nos pasó, lo cuento de San Juan porque es la experiencia más reciente que tengo, que nos decían, no, nosotros hacemos esto, nosotros hacemos lo otro. Y sí, tienen prácticas restaurativas recontra, pero espectacular, buenísimo, denle para adelante con eso. Incluso nos daban ideas a nosotros, de hecho, habían firmado un protocolo de requisas que nos lo trajimos, nosotros ya les conté que estábamos trabajando en un protocolo, me traje un protocolo de requisas como ejemplo para ver si podíamos sacar algo de ahí. Obviamente que esto también se trata de experiencias e intercambiar y de, nosotros lo que hablamos siempre es de que muchas veces está lleno yo creo que en la mayoría el personal penitenciario con buena voluntad y con esfuerzo y muchas veces en no buenas condiciones edilicias o laborales, ¿no? Que ustedes las deben conocer mejor que yo, hace lo que puede y a veces, digamos, quizás esa persona que está trabajando bien y con todo el esfuerzo y la buena voluntad, se va y viene otra que no hace lo mismo. Entonces no podemos depender de la buena voluntad de una persona. Entonces por eso sí necesitamos una resolución, necesitamos algo que esté por escrito, necesitamos la parte burocrática, digamos, que esté por escrito en algún lado, para que el día de mañana eso quede, ¿no? Que sea algo, incluso le da seguridad a la persona que trabaja también, ¿no? Como eso me parece. Ahí Oscar tiene una duda. No la llegué a leer, pero me parece que sé por dónde va la La leo. pregunta. A ver, le iba a Sí. leer así. En el Dice, caso una cometen, duda. sí. En el caso que el interno comete la misma falta o distinta en varias ocasiones, ¿se lo sanciona? ¿Qué medidas toma el comité en un caso así? Buenísimo, Oscar, tu pregunta, porque no lo aclaré. La idea es que durante el tiempo que el interno está cumpliendo con la medida reparadora, obviamente que no puede cometer ningún otro hecho, no puede cometer ninguna otra falta, porque se revoca, digamos, esa medida reparadora y se aplica la sanción. O sea, no puede cometer ninguna otra falta. Y en principio, esto también, de vuelta, depende la unidad y depende la jurisdicción. En principio, si cumplió ya con la medida reparadora completa, podría volver a protocolizar, podría volver a hacerlo. Hay algunas unidades que no te dejan, que te dicen, no, 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 de vuelta a la misma falta, ya la protocolizó, no, va a sanción. Yo no he visto muchos casos, no he visto casos de personas que vuelvan a cometer, que metan la misma pata 2 veces o 3 veces por lo mismo. Esto también es como, la verdad es que no tengo, y esto te lo digo, Oscar, perdón, te tuteo, pero esto te lo digo sin el dato estadístico, pero no he visto, o en mi experiencia de participar de algunos comités, que esta pregunta suceda en los hechos. Yo creo que es porque no cometen la misma falta, porque creo que la medida reparadora funciona. Estoy convencida que funciona, que la persona no vuelve a cometer ese mismo hecho. Quizás otros, ¿eh? No digo que no digo que la persona se vuelve un angelito de Dios, no estoy diciendo eso, ni muchísimo menos. Pero, pero me parece que creo que no sucede. Ahora, si sucede, pasa esto. Algunas unidades no permiten nuevamente el protocolo, le aplican sanción, y otras unidades puede ser que lo vuelvan a protocolizar. Pero sí, lo que no puede hacer es durante el tiempo que dure la medida reparadora, que no puede durar más de 90 días. El promedio son 30 días de la medida. Durante ese tiempo no puede cometer ninguna falta, porque ahí sí, se revoca la medida y se le aplica la sanción.
No es que uno puede estar cometiendo faltas todo el tiempo. No sé si te respondí, Oscar, pero vino bien la pregunta porque eso no lo había aclarado. Gracias. Bueno, qué bueno. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta y si no, te despedimos, Lucía, te agradecemos muchísimo, como te digo, tu generosidad de participar hoy, un lunes a la noche, y a todos y todas que hoy también han compartido. Seguramente si surge alguna duda en el foro del curso que estamos compartiendo, te la vamos a hacer llegar. Y desde ya, Lucía, te vamos a volver a invitar muy probablemente porque la charla ha sido muy interesante y quizás sea bueno que podamos expandirlo, ¿no? Que podamos expandir esta experiencia y este debate en alguna otra instancia más abierta, ¿sí? Esta ha sido específicamente para quienes están cursando esta capacitación, un poco para generar también un clima más intimista, y porque, bueno, no todos estamos en los mismos espacios de intervención y por ahí nos parecía que era importante que tu charla la recibieran las personas que están hoy trabajando en contextos de encierro, que es a quien está específicamente dirigido esta capacitación. Así que bueno, si no hay alguna otra reflexión o pregunta, te despedimos, Lucía, y muchísimas gracias una vez más. No, gracias a ustedes y quedo a disposición para cuando quieran. Ahí les dejé el mail, así que mi contacto ya lo tienen. Gracias. Les mando el Power si les sirve la presentación y cuando quieran. Gracias. Nos vemos. Nos vemos, saludos Gracias. a todos y todas los que han participado. Gracias.